En el 2025, las empresas del mundo pagaron más de 2 trillones de dólares en dividendos, no en salarios, en dividendos. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Quién recibió ese dinero? Porque solo el 28% de las familias hispanas poseen acciones, mientras que el 66% de las familias blancas sí las poseen. Y aunque representemos el 19% de la población, poseemos solo el 2.8% de la riqueza total. Eso no es falta de trabajo. Eso es diseño estructural. Y si alguna vez buscaste cómo generar ingresos pasivos con dividendos o cuánto necesito invertir para vivir de dividendos, es porque algo dentro de ti ya entendió que hay otro juego ocurriendo. Pero nadie te explicó el sistema completo. Hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a recoger 5 cosas. Primero, la ilusión del ingreso pasivo. Segundo, el sistema de acumulación. Tercero, el sistema de selección. Cuarto, el sistema de reinversión. Y quinto, las barreras reales para inmigrantes. Este último punto cambia todo. Si entiendes estas 5 cosas, entiendes todo. Pero para ahora te estarás preguntando, ¿quién soy yo? ¿Y qué sé yo de esto? Te voy a explicar. Llegué a los Estados Unidos en el año 2000 como inmigrante, con recursos limitados y sin un mapa financiero. Trabajé múltiples empleos, cometí errores, aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015 y en mayo del 2026 completamente retirada. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara: dejar un legado de conocimiento para inmigrantes recién llegados o establecidos desde hace años, que buscan una ruta clara hacia la libertad. No soy una motivadora, ni tampoco te voy a hablar de fantasías. Te voy a mostrar un camino estructurado hacia tu versión del sueño americano. El contenido que te voy a presentar es únicamente con fines educativos. No soy tu asesora financiera o tu contadora o no soy abogada. Todo lo que comparto está basado en experiencia personal, información pública y principios de educación financiera. Antes de tomar decisiones financieras, haz tu propia investigación y consulta con un profesional con licencia. Ahora continuemos. Este video no es sobre mejores acciones de dividendos del 2025. Tampoco sobre un consejo rápido. Esto es sobre el sistema, porque el mito más peligroso es este. El ingreso pasivo es dinero fácil. No lo es. Requiere años de acumulación y disciplina. Requiere investigación. Requiere control emocional durante caídas del mercado. Pero aquí está lo importante. Los dividendos aristocratas han demostrado resiliencia histórica, con menor volatilidad que el S&P 500. Eso no es suerte. Eso es diseño empresarial. Y cuando buscas acciones que pagan dividendos mensuales, lo que realmente estás buscando es estabilidad, no emoción. Y el sistema correcto te la puede dar. Paso 1. Sistema de acumulación. No se trata de cuánto ganas, se trata de tu tasa de ahorro. Puedes empezar con $100 al mes. El horizonte realista es de 10 a 15 años para generar ingresos significativos. No 1, no 2, 10. La ilusión es creer que puedes dejar tu trabajo en un año. Eso es lo que debemos evitar. Paso 2. Sistema de selección. Dividend Aristocrats. Empresas que han aumentado dividendos por 25 años consecutivos o más. Eso reduce riesgo estructural, porque no todas las acciones que pagan dividendos son iguales. Cuando buscas ETF de dividendos versus acciones individuales, estás preguntando cómo reducir errores. Y esa es la pregunta correcta. Paso 3. Sistema de reinversión. DRIP. El poder del DRIP es simple. Dividendos compran más acciones. Más acciones generan más dividendos. Y así sucesivamente. Esto no es emoción. Es matemática repetida por años. Paso 4. Sistema de protección. Diversificación sectorial. No solo Coca-Cola y Pepsi. Consumo, salud, industrial, financiero, tecnología, protección contra inflación, protección contra volatilidad. Y sí,
Habrá años negativos, pero la estructura está diseñada para resistir. Paso 5. Consideraciones para inmigrantes. Aquí es donde muchos se detienen. Confusión, miedo, vergüenza. Solo el 54% de los latinos en Estados Unidos se consideran financieramente alfabetizados. Eso significa que el otro 46% nunca recibió educación real. Además, muchos priorizan ahorro en efectivo por aversión al riesgo. Eso es comprensible. Pero el efectivo pierde poder adquisitivo cada año con la inflación. Y aquí está la pregunta que muchos no hacen en voz alta. ¿Dividendos para inmigrantes sin Social Security Number? Sí, con ITIN puedes invertir, pero necesitas entender implicaciones fiscales como el formulario WABEN y retenciones. No ignorar la documentación. Eso es parte del sistema. ¿Por qué seguimos atrás? 3 razones estructurales. Primera, miedo histórico. Segunda, falta de alfabetización financiera. Tercera, el sistema premia consumo visible, no propiedad silenciosa. La riqueza invisible no se ve en Instagram, pero compra libertad. El sueño económico recompensa a quienes acumulan activos productivos, no a quienes guardan efectivo. Y aquí está la verdad incómoda. La brecha no se cierra trabajando más horas. Se cierra cambiando el sistema con el que interactúas. No estás comprando acciones. Estás comprando pedazos de negocios que trabajan para ti. Ese es el cambio mental. Nosotros no llegamos aquí con capital, llegamos con trabajo. Pero eso significa que tenemos que quedarnos solo como trabajadores. Cambio mental. De ahorrar por miedo a invertir con sistema. Acción pequeña. Investiga cómo abrir una cuenta con ITIN. Lee sobre Dividend Aristocrats. Empieza con 50 o 100 al mes. Decisión estructural. Compromiso mínimo de 10 años. Sin atajos. Sin promesas irreales. Porque el ingreso pasivo no es dinero gratis. Es disciplina convertida en sistema. Nosotros no estamos atrasados. Estamos en transición. Y la transición requiere sistema, no suerte. Si quieres seguir construyendo base, continúa con cualquiera de las listas del canal. Todo está conectado.